el día. Hoy salimos nuevamente a las rutas. Decimos adiós por el momento a San Rafael. No se sabe las vueltas que daremos y emprendemos camino hacia un nuevo destino. Por lo pronto, muchísimas gracias San Rafael y su gente. Ahora nos vamos hacia el sur de la provincia. Queremos explorar toda la zona de Malargüe. Tenemos solamente 2 horas y pico, así que vamos para allá. Llegamos a Malargüe, nos metimos en el camping municipal, necesitábamos un lugar para abrir todo, desconectar. Nos habían hablado muy bien de este lugar y lo necesitábamos porque dejamos la furgo abandonadita un mes y queríamos limpiarla a fondo. Sí. También descansar nosotros, ¿no? Porque las comodidades que tiene un camping nunca las tenés en otro lado, aunque estés muy cómodo. Acá podemos tirar todo fuera. Exacto, a no ser que estés en un sitio así como muy alejado de todo, que claramente puedes hacer esto. En medio de una ciudad no te vas a poner a abrir así las cosas, ¿no? Claro. Entonces nos hacía falta así un día de limpieza profunda. Ya acabamos de vaciar aguas, que aquí tienen para vaciar aguas grises y aguas sucias. Sí. Y vamos a fregar toda esta pila de platos que hay aquí y a darnos una ducha porque a la noche tenemos un plan guay. Eso que ya les vamos a mostrar. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, ya se hizo noche, estamos ya duchaditos, en modo casero, aquí dentro de la furgo. Hoy toca noche chill porque queremos recargar pilas, agarrar fuerzas, porque se vienen unos días de paseos, excursiones y de todo acá en Malargüe con el plan Pangea. Así que hoy para relajar, miren la que tenemos montada. Hoy toca noche de cine, pero con todo, porque nos ha llegado este proyector de Jaber, el Jaber T2, que mirad qué bonito es, por favor, qué diseño tiene, me encanta. Y creo que lo vamos a usar un montón, porque ya sabéis que nosotros somos súper seriéfilos. Así que le plantamos aquí a la cabina un blackout, una cortina blackout para tener ahí nuestro proyector funcionando, y creo que va a tocar ver una peli o algo así. Y la verdad es que hace un montón queríamos un proyector y estamos súper felices con haber recibido el Jaber, porque es que encima es un maquinón. Tiene una batería dentro, tiene una batería incorporada de 2 horas y media. O sea, no hace falta que estés enredado por el medio con los cables todo el tiempo. Cargas y te dura 2 horas y media la batería. Encima tiene un altavoz dentro que está certificado por JBL. Tiene una calidad de sonido mejor que nuestros altavoces, Ángel. Y la portabilidad que tiene, mira, agarrás el asa y te la llevas a cualquier parte, de allá para acá. Y encima te ayuda para ponerlo, ¿no? Porque si querés direccionar un poquito el rayo, usás el pie, tuki, para abajo, y ya encima, además de un handle, te sirve para direccionar el rayo. La verdad es que es espectacular. Así que aprovechando esta portabilidad que estoy hablando, hace buena noche, como siempre estamos diciendo en Mendoza, que hace un buen clima. No hace frío, yo creo que lo vamos a ir a probar fuera en la furgo, porque nuestra furgo es blanca. Estamos listos, miren por Dios la que tenemos montada acá. Es que es increíble, Ángel. Es el cine perfecto y soñado de cualquier vanlifer. Y lo que les iba a comentar es que no solo es súper portable, sino es fácil de usar porque es intuitivo. Aquí yo ya lo puse mirando hacia arriba, hacia la furgo, a la pared blanca que tenemos. Y tiene un sensor para autofocus que apenas lo pongo, ya él solo calibra y le ajusta la nitidez. Es el autofocus. Si después quiero volver a darle, es un botón y ajusta la nitidez. Después, como es obvio, el rayo está hacia arriba, forma un trapecio, ¿no? Pero después, con unos botones, yo voy a tirar de cada puntita, que es el ajuste trapezoidal, y me monto un cuadrado. Así que súper fácil de usar, y además es que resalta la luz. Vos esperas que para usar un proyector tenés que apagar todo. No, aquí tenemos 2 farolas y sin embargo se sigue viendo espectacular. Tiene una nitidez
nitidez muy buena, la calidad es que es increíble. Y para conectar tu peli o tu serie tienes 1000 opciones porque tiene todas las conexiones básicas. Puedes ponerlo por HDMI conectado a tu ordenador o a una PlayStation. Tiene también para USB, para poder poner tu disco duro o tu USB. También puedes compartir pantalla desde el móvil. Hay una aplicación para el móvil incluso que es súper fácil. Tiene el sistema también de NFC. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es conectar nuestro disco duro, que ahí tenemos un montón de pelis, y vamos a ver una. No podemos poner mucho de la peli, evidentemente, por temas de copyright, pero dejamos así algunas imágenes salpicadas para que veáis la nitidez. Buenos días por la mañana. Muy buenas. Acá estamos amaneciendo en Malargüe, muy cómodos. La verdad es que yo pasé una noche muy buena, ¿eh? La verdad que sí, dormimos bien, no había mucho ruido ni nada, al contrario. Y Espectacular. la noche estuvo tranquila y no hacía mucho frío tampoco. Nosotros aquí la verdad es que con la calefacción no nos enteramos de si es invierno o qué es. Nunca. Así que perfecto. Sí, damos gracias por eso. Estamos espectacular. Y nada, ahora ya tomamos el cafecito. Nos vamos a poner listos, nos vamos a cambiar la ropa y vamos a salir a pasear por el centro de Malargüe. Vamos a investigar un poquito a ver qué encontramos aquí por el centro, porque ya visteis que fue llegar, meternos aquí y no conocimos nada. No. Así que vamos a explorar un poco hoy, el día de hoy. Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Ya dejamos el camping, pagamos 15.600 creo que fueron por el motorhome, que el nuestro es más pequeñito que una caravana, digamos. Y aparte, lo que sí, se paga distinto por extranjero o argentino. Yo pagué como extranjera y él como argentino. Por eso que, bueno, si vienen consulten las tarifas porque varían, ¿no? Y lo que sí que es interesante es que la segunda noche, eso lo pagas el primer día, adultos y el automóvil o la carpa. Pero el segundo día solo pagas o por el automóvil o por la carpa, no pagas por las personas. Con lo cual, para nosotros serían simplemente 5.000 pesos. Es una diferencia de precio, aunque nos dijeron que antes estaba mucho más barato. Y nada, vamos a pasear un poquito por Malargüe, por el centro de Malargüe, porque la verdad no conocimos nada. Vamos a ir hasta la avenida principal y a ver qué nos vamos encontrando. Get what we can. Estamos pasando al lado del planetario, que es una de las opciones que hay para visitar aquí en Malargüe, que estuvimos ahí mirando. Tienen como visitas guiadas, como sesiones como de cine, digamos, ¿no? Que tienen. Y al parecer la entrada solo son 1.000 pesos, o eso es lo que pone en la web. Así que a lo mejor alguna tarde nos podemos acercar ahí Sí, lo podemos intentar. a ver qué tal. Entramos en la avenida General San Martín, que es como la principal, ¿no? La avenida principal que cruza toda la ciudad. Ya se ve bastante bonita, más céntrica. Y hay ambiente, vemos. Ay, mira, y ahí está el reloj, que el reloj es uno de los puntos que hay que visitar acá en Malargüe. La torre del reloj, que la inauguraron en el año 2000, tiene unos 15 metros de altura, 550 kilos de peso, y es como un símbolo, ¿no?, de aquí, de la ciudad de Malargüe. Creo que tiene hasta melodía incluso. Está bonita. Y el otro día, cuando salimos a comprar, que era de noche, estaba iluminado. Estaba muy bonita. Muy bonito. Sí. Justo nos paró el semáforo acá, para que lo apreciemos. Espectacular.
plaza de San Martín, Parque San Martín, tiene las letras de Malargüe. Creo que después vamos a venir a dormir aquí porque nos queda ahí como en el centro y cerquita de la agencia para la excursión de mañana, que después os contamos. Pero primero vamos a ir a pasear hasta el Parque del Ayer, que está como al final de la avenida, como a la entrada, digamos, de Malargüe, viniendo de San Rafael. Bueno, ya llegamos al Parque del Ayer. Nos recibe acá un lindo reloj enorme. No sabemos mucho del parque, pero bueno, es simplemente en teoría un lugar así temático donde representan un poco la vida tradicional y antigua de Malargüe, ¿no? Sé que es uno de los pulmones principales verdes de Malargüe. Y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a dar una vueltita. A ver qué tal. El día nos acompaña, así que se está bien aquí en el parque. Mirá qué bonita la oficina de turismo. Sí, la verdad que sí. Qué cuca, toda de maderita, muy bonita. Wow, ¿todo eso hay en el parque, en serio? No, eso es toda la zona de Malargüe. Ah, vale. Del departamento de Malargüe, que al parecer ocupa como 20 cavas. Una locura, sí. Es grande, creo que es el tercer departamento más grande de Argentina. Tienen una extensión aquí bastante considerable y la ciudad de referencia de aquí es Malargüe, hay alguna otra, pero básicamente es todo extensión pues del área natural de la Payunia, claro, que queremos conocer. Bueno, ahí hay un montón de puntos así más naturales para ver, pero lo que viene siendo de ciudades, esta es como la principal. No quiero Malargüe, que me dejes libre. Fuera de tus muros estaría perdido. Y si debo irme por ley del destino, dejaré mi alma vagando en tus calles. Qué bien que recibes a todo el que llega. Y quien quiere verte, descubre tu magia. Para aquellos otros, los ciegos del alma, pasan por tu lado, se van sin mirarte. Pero no te olvidarán, tú los marcaste. ¡Qué bonito! Julián Contreras. Y tiene música, pero no sé el tono. Malarguino, ¿no? Sí, es del cancionero popular malarguino. Mirá, hay teros en el parque. Te iba a decir exactamente lo mismo. En plan, mira que tienes teros aquí. Hay un montón, pero yo ya fui al toque al tero, ¿viste? Para quien se esté uniendo recientemente al canal, vengo rompiendo los cocos desde Uruguay con los teros, porque yo cuando era chiquito en casa teníamos uno. Entonces teníamos como guardián, en vez de un perro, un tero. Era espectacular. Y le tengo mucho cariño, con la plumita, mira qué bonito. Son súper elegantes. Y en Uruguay empezamos a ver los primeros, después acá. Incluso vimos teros brasileños, puede ser, en algunas zonas del sur. Sí. ¿Viste? Así que nada, muy lindo. También hay jilgueros, bueno, chimango, hay de todo. Bueno, damos vuelta, regresamos al centro de Malargüe. Yo creo que hace buen día, nos podemos tirar en el Parque San Martín. Vamos a chusmearlo primero y podemos tirarnos a tomar unos mates ahí, ¿no? Sí, porque creo que ahí va a ser donde pasemos la noche, ¿no? Sí, bueno, es un punto ahí de Berlanda, del Parque San Martín. Así que vamos a hacer reconocimiento de zona tomando unos mates. Y si está bueno, vamos a quedar a dormir.
y llegamos a la Plaza San Martín, acá justo sobre la Avenida San Martín, la plaza más céntrica que vimos, como un punto de reunión, ¿no? Para los locales. Al menos eso notamos cuando pasamos a la mañana, estaba con mucha más gente. Y el día que llegamos también queda así tirando Sí. a última hora y se veía como mucha gente aquí tomando mate, esas cosas, ¿no? La hora del mate, 7 y pico, no sé qué Sí. hora sería. Pero ahora está vacía, es la hora de comer. Nosotros en vez de comer vamos a tomar unos mates. No, siempre al revés. Vamos al revés de la taba nosotros siempre. Así que vamos a dar la vuelta a manzana, chusmearla, pero sin más, ¿no? Es una plaza bonita, un recreo verde que tienen aquí en el centro. Ah, una cosa sí que leí, que está hecha en forma de volcán, o sea, así se ven las pasarelas hacia el centro subiditas, sí, como en representación del Payún Matru de la Payunia. Así que, bueno, básicamente un volcán, ¿no? Así que, bueno, curioso. Vamos a sentarnos simplemente a descansar y a tomarlo con calma. Mira, y este debe ser el cráter, ¿no? Claro. Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? No tenemos ni idea. Pero bueno, tiene pinta de que también acá harán como representaciones, espectáculos, ¿no? Sí, hay unas pequeñas gradas. Ni idea, ¿eh? Nosotros acá inventando. Bueno, vamos a agarrar un spot. Bueno, creo que nos vamos a meter en la furgo ya. No comimos y bueno, el mate no engaña a nadie. Nos vamos a meter a comer y después a trabajar el resto de la tarde, porque a ver si adelantamos un poco del video siguiente y lo dejamos medio listos, porque mañana tenemos una excursión que nos va a ocupar bastante el día. Buenos días. Muy buenas. Nos vamos de excursión. Hoy vamos a conocer una de las joyas de aquí de Malargüe, que es el volcán Malacara. Vamos con una agencia que ahora os vamos a contar un poquito de ellos. Y la verdad es que dormimos aquí en la Plaza San Martín, muy tranquila la noche. Sí. Pensábamos que íbamos a tener un poquito de tráfico, ¿no? Porque estamos justo ahí al lado de la avenida. Al lado de la avenida, pero la verdad es que dormimos muy tranquilos y sin problema ninguno. Sí, perfecto. Y hace buen día, ¿eh? Está todo despejado, está azul. Eso sí, como ven, volvimos a las chaquetas de invierno. Sí, se nota la temperatura, se nota que bajamos un poquito hacia el sur y estamos más cerca de la cordillera. Sí. Pero bueno, allá vamos, son las 9 de la mañana y ya nos están esperando. Sí. Para realizar la excursión del volcán Malacara, nosotros escogimos a la gente de Choique Turismo Alternativo, que ofrece numerosas actividades en la zona y habíamos leído muy buenas reseñas sobre ellos. Con el equipo al completo arrancamos motores y agarramos la ruta 40. Pronto nos damos cuenta de que no es simplemente un transporte hasta el volcán, sino que ya empezamos a vivir la experiencia, disfrutando de las vistas y aprendiendo sobre la riqueza de esta tierra. Por el lado izquierdo nos acompaña una formación interminable de volcanes, y por la derecha nos escolta en paralelo la icónica Cordillera de los Andes. Ambas elevaciones forman un pasillo espectacular por donde circulamos. El recorrido consta de unos 21 kilómetros de asfalto y otros 21 de ripio, y el viaje se pasa relativamente rápido gracias a toda la info que el genio de Daniel, nuestro guía, va compartiendo. Empezamos a abrir boca y dimensionar que estamos pisando el suelo con la mayor concentración de volcanes de toda Sudamérica.
más de 860 conos volcánicos solo en Malargüe. Impresionante, porque además del número elevado, la diversidad y variedad de tipos de volcanes hacen de este un lugar especial. Finalmente nos desviamos por la ruta 186 en dirección a La Pampa, donde el volcán Malacara ya dice presente por la ventanilla. Bueno, llegamos a la entrada ya. Ahora estamos esperando a que sea la hora de nuestro turno, que es a las 11. Aquí hay baños, hay un lugar también para tomarte un cafecito, para reservar comida si quieres, para cuando vuelvas del volcán te la tengan ya preparada. Sí. Y comentar de la ruta, 2 aportes tengo. El primero, estamos a 42 kilómetros de Malargüe, pero fueron 21 kilómetros de asfalto y los otros 21 de ripio con serrucho. Así que damos gracias de haber venido en un tour. Buah, sí. Para no destrozar nuestra furgo, porque yo creo que habríamos quedado con los muebles en la mano. Sí, se nos iba a reventar la casa. Muy recomendable, sí, para no destrozarte tu propio auto, a no ser que tengas un 4x4 sí, o algo así, porque bueno, está considerable. Y aparte, lo bueno de venir en un tour es que el guía te va dando un montón de tips de todo el camino. Así que muy contentos. Ahora a las 11 vamos ya a dirigirnos hacia el volcán y a seguir disfrutando de este entorno, que la verdad está buenísimo, alucinante. Ya solo con el paisaje que íbamos teniendo por las ventanas, me encantó a mí el camino. Ahora esperar y ya directos al volcán, adentro del volcán. Me encanta, de verdad, estoy enamorado del coche. Es que es una locura, 4x4, tiene una polenta tremenda. Ni le hacía cosquillas el ripio, la verdad. Sí, está guay para camperizar, ¿no? Estaría bueno para camperizar, decía Ángel, sí. Es alto, además, este tipo de vehículos turísticos. Como casita tiene que estar. Ojo, bueno, está guay. 4x4, es un Ford 4000, ¿no? No sé. Sí, Ford 4000, F4000. Para quien lo sepa, nosotros nos lo presentaron hoy, pero para quien lo conozca dicen que tiene mucha polenta. Sí, está bueno. Acaban de abrir la tranquera, creo que faltarán 5 minutos. Ahora sí que ya se puede pasar. Nada, entramos. Este volcán se llama Malacara, pero toda la vida se llamó el Cerro Malacara. La gente del lugar, los puesteros, así se le dice a la gente de acá, no son gauchos, puesteros crianceros. Este color, lo que venían conmigo hoy, me mostraba que se veía a lo lejos. Así que hice un punto de referencia. Siempre se llamó el Cerro Malacara. Malacara por los caballos que tienen una mancha en la cara, y esta tenemos 4 caras, ¿no? Esta es la que da el este, es la única cara que tiene un color diferente. El único volcán que, si le damos la vuelta, tiene una cara de un color diferente. Un color amarillo pardo. Es el color que le ponen los vulcanólogos a los volcanes que tienen contacto con agua. Porque si yo le digo beige, le digo color arena, puede ser cualquier otra cosa que pase. Tuvo una explosión lateral, ¿ven? Que fue una explosión hidromagmática. Solo vamos a ingresar primero por el pasillo del lado derecho. ¿Lo ven que está oscurito? Se ve un pasillo del lado derecho acá. Después vamos a salir de ahí y vamos a subir hasta el medio, acá donde termina casi la vegetación en el medio, vamos a subir ahí. Y después vamos a bajar hacia el otro lado. Hacia el lado izquierdo hay otro pasillo más. El primer pasillo que vamos a ir nosotros se llama Tito Alba.
ceniza volcánica, tiene un diámetro. Hasta 2 milímetros es ceniza volcánica. De 2 milímetros a 4 milímetros de diámetro, arena. ¿Ven que cambia el color? Va cambiando, un poquito más oscuro. Y de los 4 milímetros a los 8 centímetros de diámetro, la pillis. Que en latín, la pillis significa roca fragmentada. Pedazos de roca de basalto. El basalto es la roca negra, oscura que vemos acá. Va hasta los 8 centímetros. Obviamente, a medida que vamos más cerca del volcán, los pedacitos son más grandes. Lo pesado cae más cerca, lo más liviano se va más lejos. Todo eso lo desparrama el viento. Todo eso el viento lo lleva. Una explosión, piensa en una columna de humo y ceniza de 3 kilómetros de altura. Y el viento la desparrama. A medida que avanzamos hacia el volcán, la explosión lateral toma presencia. Nos adentramos en unos pasillos espectaculares, con tonos oscuros volcánicos que denotan violencia al pensar en las erupciones, pero a la vez se ven tan delicados y prolijos que parecen haber sido moldeados con las manos. El paisaje resultante de esta combinación es increíble. La naturaleza es arte en estado puro. Estamos en un pasillo esperando la sesión foto que le hacen a todo el mundo, pero igualmente con la boca abierta. Es increíble. Es impresionante. Nunca pensé que iba a estar dentro de un volcán. Es que es espectacular. Es una locura, ¿eh? Estamos encima parando en cada spot porque un lugar es mejor que el otro para sacarte la fotito, y encima Daniel es un capo, nos está haciendo unas sesiones increíbles. Pero súper bonito cómo se va formando todo esto, todo este lugar, este pasillo que estuvimos recorriendo a lo largo del tiempo. El agua fue lo que fue moldeando todo este cañón, pero nada, increíble. Vas recorriendo acá unas paredes que parecen diseñadas a mano. Súper bonito el lugar, la verdad. No me esperaba esto, no teníamos mucha idea tampoco de lo que venía. Es lo bonito, sorprenderte también, no investigar tanto al detalle. Pero es una locura. Cómo entra la luz, se va colando justo hasta ahora, ¿no? Claro. Para hacer justo la foto en el spot. Con todos los rayos ahí espectaculares. Exacto. Sí, sí. La tienen clarísima, por eso te traen tan temprano. Buenísimo. También es el cambio de temperatura, porque aquí fuera hace calorcito, pero dentro del volcán estaba frío, ¿eh? Y ahora que hay que subir la cuestita por ahí ya vamos a entrar en calor de todo. Sí, pero en general la temperatura es espectacular, ¿eh? Sí, Dicen que está habiendo unos días muy buenos y seguimos teniendo mucha suerte, porque está azul el cielo, la luz dijo que sí, es el día. buah, es inmejorable. La verdad que sí, para que entrara justo la luz por allí, ¿no? Porque si está más nublado no Claro. tienes ese efecto en las rocas, ¿no? Cierto. Pero bueno, es igual de espectacular, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora, si no me equivoco, estamos subiendo para ver el volcán desde arriba. Tiene toda la pinta. Y de hecho se ve el cañón por donde estuvimos caminando
desde arriba y sigue siendo espectacular. Mira por ahí. Wow. Nuestro caminito. Más que ver el volcán desde arriba, nos estábamos dirigiendo realmente a otra de las 3 bocas por donde erupcionó el volcán en su día. Para ello subimos la colina y aprovechamos el camino para apreciar desde la altura los pasadizos ya recorridos y otros volcanes que se divisan a lo lejos. Además, aprendimos sobre la flora del lugar y sus usos medicinales. Finalmente llegamos a un nuevo pasillo, igual de impactante que el primero. Una locura las formaciones que han quedado. Y en este caso nos metimos hasta las entrañas del volcán, a tal punto que en varios tramos prácticamente no llega a entrar la luz del sol, y la oscuridad hace que la experiencia sea todavía más abrumadora. Ya estamos emprendiendo la vuelta desde el último spot en la cueva hasta que no se veía nada. Y ya debemos de llevar 2 horitas o así caminando. O más, ¿no? Y sí, son las 2 menos 10. Yo creo que empezamos tipo 11:30. 11:30, sí. No es mucha caminata, serán 3 kilómetros. Y se lleva muy bien. Se lleva muy bien. Y aparte, como vas cambiando de temperaturas al entrar y salir de los pasillos, que tienen un nombre que ahora no me acuerdo, no son pasillos, evidentemente. No, pero es impresionante. Cómo se formó todo esto, ¿no? Porque Sí. claro, siempre piensas en una explosión de un volcán por arriba, Claro. pero esto fue una explosión lateral. Es por eso que se formaron todas estas cuevillas, digamos, no sé exactamente el nombre técnico, pero es muy curioso de ver, la verdad, vale mucho la pena venir. Sí, y además te vas poniendo en contexto constantemente con la explicación del guía y en contexto y además impacta más, ¿no? Porque te hablan de miles de millones de años. Exacto. Comentaba un hombre ahí atrás que te deprime un poco, ¿no? Porque pensás, todo es miles de millones de años y somos un suspiro, ¿no? Exacto. En la línea temporal los humanos. Pero es deprimente, no, interesante, ¿no? Sí, Ver la vida de la Tierra. la magnitud de Sí. esto. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Damos vuelta deshaciendo el camino andado anteriormente. Y otra vez nos vamos fascinando con la variedad de rocas y formaciones que este evento natural desplegó sobre el terreno. De esta forma vamos concluyendo nuestro paseo por el volcán Malacara, que sin duda superó nuestras expectativas. Nos vamos felices por haber conocido un hermoso lugar más de esta Argentina y por haber entrado por primera vez a las entrañas de un volcán. Así que de vuelta al vehículo y emprendemos camino a Malargüe ciudad. Eso sí, esta vez con la cordillera de los Andes acompañándonos en nuestra ventana. Ya estamos de vuelta en el centro, concretamente en la Plaza San Martín, que es donde tenemos acá el motorhome nosotros. Son las 3:30 de la tarde. La entrada al volcán Malacara son 13.300 por persona. Y aparte, el tour con diferentes agencias. Nosotros fuimos con Choique Turismo, que os vamos a dejar el link en la descripción, por supuesto, para que reviséis las tarifas en el momento que vayáis a ir. Y aparte tienen un montón más de tours y excursiones muy interesantes. Eso es, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Nos sorprendió, superó las expectativas. Estuvimos por primera vez dentro de un volcán. Y en un volcán en general también. Y en un volcán en general, así que nos vamos súper contentos. Sí. Déjenos un like, un comentario y todo eso. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.